amigos, damos la bienvenida al abogado Sebastián Ceballos, él es subdirector nacional de Unidad Popular. Abogado Ceballos, usted ha sido uno de los políticos ecuatorianos que ha venido siguiendo de cerca este caso que conmovió al país, pero que entre tantos sucesos que se dan va quedando en un segundo plano. Lo ha resucitado la Corte Constitucional con una sentencia que, si bien no complace, deja lejos las expectativas de lo que podía y debía hacerse sobre este tema, particularmente en cuanto a compensaciones para sus familias. También tiene otros vacíos. El tema de determinar responsabilidades de carácter político. Bienvenido. Hola Gustavo, hola Roxana, es un honor siempre compartir con ustedes en Antena 1. Efectivamente creo que es un fallo importante de la Corte Constitucional y que más allá de los vacíos pone al centro lo que desde nuestro punto de vista y varios activistas de derechos humanos significa un crimen de Estado en el Ecuador, que además recupera para sí mismo el tema de todas las versiones y toda la historia y la trama que se dio luego de este crimen de Estado que se dio. Recuerde usted que a pocos días del crimen de Estado, y vale, tener esta memoria que nos signifique escribir esta memoria histórica en los libros de lo que significan estos crímenes de Estado en el Ecuador. Le decía, luego del crimen de Estado, fueron varias las versiones del Estado ecuatoriano expresada en la voz del presidente de la República o de los ministros de Estado. En principio se dijo que los niños, los 4 niños, eran personas que se dedicaban a delinquir, personas que estaban vinculadas incluso a los GDOs. Esa fue la primera versión. La segunda versión del Estado ecuatoriano y del Ministerio era que quienes asesinaron a los 4 niños de las Malvinas no eran militares, sino eran personas vestidas de militares. Lo tercero y fundamental es que al final del día, estos niños, los 4 de las Malvinas, no solamente que pertenecían a los GDOs, sino que eran precisamente los culpables y los responsables de atacar incluso a los comandos de las Fuerzas Armadas. Lo cierto es que la Corte Constitucional en este fallo inicial que le hemos pegado una lectura, da cuenta precisamente de que el olvido y la desatención del Estado permitió precisamente este crimen y que hoy, además, el día viernes, lo anunciamos, la Asamblea Nacional tenga que discutirlo, además de las disculpas públicas que esperamos se den. Recordemos que una vez más, luego del asesinato de los 4 de las Malvinas, el ministro de Defensa pretendió instalar una narrativa donde se amenazaba a la jueza, en este caso de primera instancia, en el caso de Guayaquil, se amenazaba, a la jueza de que no podía fallar en contra de las Fuerzas Armadas. Y de hecho se amenazó y se hizo toda una política para incriminar a las familias de los chicos, de los niños, de los 4 de las Malvinas, insisto, en un acto que no solamente representó un crimen de Estado, sino un acto de racialización, en un acto además de generar una impunidad hacia las Fuerzas Armadas y por supuesto una narrativa que pretendía inculpar a niños que vienen de los sectores populares, de los barrios olvidados y marginados de la ciudad de Guayaquil. Sebastián, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Quizás aquí vale la pena también hacer alguna referencia, si bien la Corte Constitucional reafirma que se trató de una desaparición forzada, los 4 niños de las Malvinas, no obstante, no es el único caso de desapariciones forzadas aquí en el Ecuador. Amnistía Internacional alertó a finales del año pasado, me parece que en el mes de septiembre, de 43 desapariciones forzadas y además cuestionó los excesos de la militarización en Ecuador. Plenamente, Roxana, y sumo un par de datos más. En este año, el año pasado, 2025, se suman cerca de 73 personas fallecidas en motines en las cárceles del país. Hablamos de una, pequeña epidemia, por lo menos decirlo así, de tuberculosis en las cárceles del país, cárceles que están en manos del Estado ecuatoriano. Un segundo dato y muy importante es que los femicidios en el Ecuador pasaron a contarse con, se generaron a partir de armas de fuego y pasaron estos crímenes de 25 al 75%, lo cual da cuenta de que la violencia en Ecuador, la presencia evidentemente de los GDOs y la falta de atención del Estado genere una violencia que está perpetrada, por ejemplo, en las cárceles, en los centros de privación de libertad, o se cuenta de una manera silenciosa a través de los femicidios. Es decir, hay instalada una violencia de la cual están pagando los sectores más pobres, porque, insisto, esta guerra que ha implementado el
Estado ecuatoriano no ha hecho más que develar precisamente las claras falencias que tenemos en el Ecuador. No hay datos ciertos, Roxana y Gustavo, con respecto al año 2025 de las personas que fueron aprehendidas, que están en los centros de privación de libertad. Sin embargo, en el año 2024, esto es muy importante entenderlo y conocerlo, muchas de esas personas que están en los centros de privación de libertad pertenecen o son de los sectores populares, muchos de ellos que fueron a las cárceles, a lo que se denomina pues unos centros de preparación o de profesionalización del crimen organizado, y desde donde se siguen manteniendo precisamente el control de las bandas en la ciudad de Guayaquil. Hoy estamos a pocos días, a 4 días, el 15 de marzo, de instalar un toque de queda del cual no se conoce bien qué es o cuál es el plan del gobierno. Se ha dicho que es la segunda etapa, no conocemos cuál fue la primera etapa del gobierno, y lo que entendemos, y más bien es un hecho, es que el año 2025 terminamos como el año más violento en la historia del Ecuador, y esto nos debe preocupar a todos y todas, porque más allá del año más violento, más de 10.000 muertes violentas, no tenemos en realidad conclusiones, resoluciones, o en el horizonte cercano no vemos en realidad que se solucione un problema de violencias que tenemos en el Ecuador. Como parte de las medidas de reparación integral ordenadas por la Corte, el comandante general de la Fuerza Aérea es el que deberá dar la cara, mostrar el rostro, y encabezando un acto público en el que, textual de la Corte, el Estado reconoce con vergüenza y dolor su responsabilidad por la desaparición forzada y posterior muerte de Josué Ismael, Steven y Nehemías, 4 niños afrodescendientes arrebatados de su libertad y su derecho a vivir dignamente por patrullas militares subordinadas al Ministerio de Defensa y a la FAE. El Estado admite que incumplió su obligación de proteger sus vidas y que las Fuerzas Armadas fallaron en su función principal de garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, dejándolos en absoluta indefensión frente a actos ilícitos y arbitrarios. Una sentencia que deriva de acciones realmente macabras. De hecho que sí, y queremos incluso anunciar que en los próximos días, estimado Gustavo, estimada Roxana, uno de los padres de los 4 de las Malvinas, lo queremos anunciar, estarán presentes en la ciudad de Cuenca, porque lo que queremos es en las universidades de la ciudad llevar el caso para no dejarlo en el olvido y no dejarlo ni siquiera en una sentencia o en una suerte de dato más que es parte de los libros de la memoria fallida del Estado ecuatoriano. La idea es levantar una cruzada porque el caso de los 4 de las Malvinas se conozca, se entienda, se sepa, y precisamente el acto de la memoria, de la reparación y de la justicia sea y nazca desde la base social, y que no permitamos precisamente que solo sea una sentencia que, como usted bien ha dicho, incluso hoy es utilizada por ciertos actores políticos o de la prensa o de los medios que están pautados por el gobierno para decir que es una sentencia que tiene como objetivo la destitución en el cargo del presidente de la República. Nada más alejado de la verdad. En realidad esta sentencia tiene como objetivo poner al centro la responsabilidad del Estado, insisto, en lo que nosotros entendemos que es un crimen de Estado. Para donde estas tergiversaciones justamente hemos hecho énfasis en nuestra introducción sobre esa figura que existe, los fusibles, pero el gobierno de Daniel Noboa tiene que dejar un mensaje claro, mejorando su imagen. Por supuesto, y le recuerdo, estimado Gustavo, Roxana, a los amigos, amigas que nos escuchan, que la única apreciación que ha dado el presidente Noboa fue a días del asesinato, y cuando realmente la conmoción derivó en que todos los medios tuvieron que hacerse eco de este asesinato, el presidente Noboa planteó declarar como héroes nacionales a los 4 niños de las Malvinas. Además planteó un hecho de que nadie quedaría en la impunidad. Sin embargo, es obvio que el Estado, el ministro Lofredo, trabajó para que, en este caso, las personas que estuvieron vinculados al comando de las Fuerzas Armadas quedasen plenamente en la impunidad. Los 30 años, en este caso, que se han impuesto a las personas, no es otra cosa más que un hecho importante que ratifica en este país que la presión social, la organización de derechos humanos y sobre todo la lucha de 4 padres y madres de familia que hoy además ven a sus niños y
como un crimen de Estado, pudo más, insisto, que la versión oficial del Estado que pretendía dejar en la impunidad a los militares. A nuestro parecer, es evidente que se están dejando de lado a los principales responsables del crimen de Estado, porque cuando usted habla de un crimen de Estado, la composición de este delito supone la presencia y la participación de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, quienes estuvieron a cargo en ese momento de los operativos, así como responsabilidad del Ministerio de Defensa y por supuesto del Estado y en este caso del gobierno central. Se ha dejado de lado a estos altos mandos, insisto, que tienen que responder ante la justicia. Si no es la justicia normal oficial ecuatoriana, por supuesto, también están presentes las cortes internacionales en donde los padres y madres de los 4 niños de las Malvinas han anunciado continuarán su lucha por la reparación de sus hijos. Ahora, efectivamente, Sebastián, hay quizás una deuda en este proceso en relación a la cadena de mando, a transparentar cómo opera o cómo funciona la cadena de mando respecto de las actuaciones ya en territorio de los elementos de las Fuerzas Armadas, pero también las responsabilidades políticas. Nos cuesta creer que no haya una renuncia, que no haya cambios en las cúpulas, que no haya otras disposiciones de parte del gobierno nacional e incluso el mismo silencio del presidente de la República, Daniel Noboa. Ahora se habla de la posibilidad de llevar a un juicio político. La desaparición forzada es una de las causas, incluso para un juicio político, no solo para el ministro de Defensa, sino incluso para el mismo presidente de la República. Pero en este contexto y con todo lo que ha pasado, ¿cuánta fe se puede tener en que la Asamblea Nacional proceda con aquello? Bueno, les recuerdo un hecho. El 9 de junio del año 2025, varios asambleístas pidieron a la Asamblea Nacional pueda fiscalizarse y conocerse el caso. Los asambleístas de ADN, encabezados nada más y nada menos por la señora Natalie Morillo, quien es hoy ministra de Gobierno, impidieron que el caso se discute en la Asamblea Nacional, se fiscalice en la Asamblea Nacional y a los responsables del mismo. Este solo hecho debería ser tomado en cuenta tanto por la Corte Constitucional como por las Cortes Internacionales. Es decir, la Asamblea Nacional les dio la espalda a los padres y madres, a los 4 niños de las Malvinas. Hoy, esa misma Asamblea Nacional, que tiene una mayoría de ADN, un gobierno que precisamente le ha dado, insisto, la espalda a los padres y madres, que está en una suerte de generar un oscurantismo o tapar las responsabilidades políticas del ministro de Defensa y de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, será la responsable de tratar. Hoy están en la lupa de la sociedad y entiendo yo que el día viernes así lo harán y el martes y miércoles estarán en Cuenca, así que será un buen momento para que los medios de comunicación responsables como Antena 1 y comprometidos como Antena 1 les pregunten a esos asambleístas, porque no solamente fue la señora Murillo, sino digamos también el presidente de la asamblea, puedan dar cuenta a los niños y niñas. Este no es un tema de las Malvinas o del pueblo negro, es una responsabilidad, los derechos humanos de toda la sociedad ecuatoriana y desde nuestros ámbitos tenemos que hacer un compromiso precisamente, insisto, por la reparación, la memoria y la justicia de los 4 niños de las Malvinas. Hay otra faceta muy preocupante sobre esto a la cual se refiere también la Corte Constitucional y son esas amenazas a la comunicación, a la libre comunicación, a los medios de comunicación, libertad de prensa, independencia. Hemos tratado esto en otros espacios con destacados periodistas, lo hicimos la semana pasada con 2 de ellos y hay una especie de amenaza a la seguridad nacional que se lo utiliza como un entorno de autocensura y medio y ciertas acciones muy preocupantes, cambios de propiedad poco claros en medios de comunicación. Entre ellos está en el ojo de la tormenta diario El Universo, uno de los medios de comunicación más importantes del país, en manos de lo que se sabe de un oscuro empresario y político argentino cercano al gobierno de Milei, un fideicomiso que blinda de alguna manera o dificulta por lo menos al ingreso de los informadores para saber quién mismo compró el Universo, como para de allí poder deducir cuál podría ser su política editorial de aquí en adelante. El país se va encaminando aparentemente hacia un ecosistema mediático dócil, domesticado, que sacrifica la transparencia democrática, la independencia
en favor de un blindaje estratégico y corporativo que no puede darse. Pues lo fundamental está en que la gente, los ciudadanos, tienen que estar bien informados, claramente informados. Y en esto, retornando al tema de las Malvinas, el pronunciamiento incluye una visión explícita sobre la falta de transparencia durante la búsqueda de los menores y el impacto que esto provocó. Usted aludía ya a este tema, que textualmente la Corte dice: existieron declaraciones públicas que estigmatizaron a las víctimas y sus familiares, reforzando prejuicios sobre la niñez pobre de Guayaquil. De hecho, la racialización es uno de los temas más profundos que tienen que ver o que, digamos, son parte del análisis profundo del caso, y la racialización, así como la narrativa instalada por parte del poder central. Y voy a poner un ejemplo. 9 de cada 10 personas que murieron, estas 10.000 personas en el ámbito de los homicidios en el Ecuador, no tenían antecedentes penales. Y digo esto porque acompaño la narrativa de la racialización con un concepto que no debemos perder de vista, Gustavo y Rosana, que es que se maten entre ellos o se están matando entre ellos, como para pensar que ellos primero no son parte de la sociedad ecuatoriana, los ellos, o que ellos son simplemente las bandas que no son ciudadanos. Esta es, insisto, una narrativa que hay que desmontar. En primero, con las cifras. 9 de cada 10 personas en el año 2024 no tenían antecedentes penales. Por lo tanto, es la sociedad y los sectores populares, los más pobres, los que están siendo víctimas de esta guerra que existe en el Ecuador y de las violencias que existen en el Ecuador, y por supuesto el abandono del Estado. Lo segundo es que usted ha tocado un tema muy profundo. Las Malvinas, así como los sectores donde está instalada la guerra, es los sectores donde el Estado abandonó la educación, la salud. Hay un dato muy preocupante. En las zonas populares de la ciudad de Guayaquil se contabiliza cerca del 20% de personas que abandonaron las escuelas y colegios, los establecimientos educativos. Me refiero a las zonas populares donde están precisamente instaladas estos focos o zonas de guerra, como los llama el presidente de la República. Por lo tanto, digamos, la aseveración y no la hipótesis, sino la teoría que se tiene es que donde hay un abandono del Estado precisamente es donde hay precisamente la racialización, las guerras, y están muriendo niños, niñas, adolescentes, donde están siendo reclutados estos niños, niñas, adolescentes hacia las bandas porque no encuentran otra opción ni en el colegio ni en el centro de salud, y por supuesto son hijos e hijas de familias donde impera la violencia, donde imperan femicidios, violencia contra la mujer, pero donde no tienes un futuro real para poder desarrollarte. Esos niños y niñas son las que están embarcados en una guerra, insisto, que por supuesto es entre bandas, pero que tiene como elemento central el abandono del Estado en ciudades, insisto, y pongo el ejemplo de Guayaquil, pero debemos entender que tenemos ya en el top 10 de las ciudades más violentas del mundo a 3 ciudades del Ecuador, como son Guayaquil, Durán y Esmeraldas, o Machala, perdón. Queremos agradecerle mucho por su presencia, Sebastián. Gracias, Gustavo. Un abrazo grande a ti, a usted y a Roxana también. Muchas gracias. Sebastián Ceballos es abogado, es dirigente, segundo al mando de Unidad Popular. Son las 7 horas.